Saludos, Dios les bendiga, les habla Cristian Vadillo aquí nuevamente en otro video más. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre encuentros cercanos del tercer, cuarto tipo en la Biblia. Vamos a estar viendo lo que nos dice el profeta Ezequiel, lo que nos dice el profeta Daniel, y también vamos a leer un poco el encuentro que tuvo Moisés con Dios, con Jehová, en el monte Sinaí. Vamos a leer comenzando en el capítulo 3 del libro de Ezequiel. Ezequiel en el capítulo 1 tuvo una experiencia muy interesante junto al río Quebar, donde vio el Merkaba, lo que se conoce como el carro celestial de Dios. Vio a Dios y a los querubines y opamines. Y la descripción que da es muy interesante porque pareciera estar describiendo una especie de vehículo o nave espacial, ruido de motor, todo eso. Bien interesante esto. Y en el capítulo 3, en el versículo 10 en adelante, nos dice lo siguiente: y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos, y ve y entra a los cautivos, los hijos de tu pueblo, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Y me levantó el espíritu, y aquí el término me levantó el espíritu, en el hebreo es ruach, y dice que es viento, lo tomó el viento. Y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía, bendita sea la gloria de Jehová, la gloria de Jehová desde su lugar. La gloria de Jehová también se describe a ese carro celestial, se le llama también como gloria de Jehová o la nube de Jehová. Y aquí vemos que se menciona la gloria de Jehová desde su lugar. Y dice, oí también el sonido de las alas de los seres vivientes que se juntaban la una con la otra, y el sonido de las ruedas delante de ellos, y el sonido de gran estruendo. Me levantó pues el espíritu, el ruach, y me tomó, y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Y vine a los cautivos en Tel Aviv que moraban junto al río Quebar, el lugar donde él había tenido esa visión que relata el capítulo 1. Y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí 7 días atónito entre ellos. Luego de su experiencia, tuvo un efecto psicológico en él. O sea, quedó atónito por 7 días luego de haber tenido esa experiencia en el cual el Ruach, el Espíritu de Dios, lo tomó. Y él escuchó esta voz que le habló, el ruido de los seres vivientes, de las alas que se juntaban, el sonido de ruedas, de las ruedas delante de ellos, y el sonido de gran estruendo. O sea, que fue elevado. Y luego en el capítulo 8 nuevamente nos narra lo siguiente: y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo, fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor y aspecto de bronce refulgente, como una especie de metal. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las quejadas de mi cabeza, me tomó por la cabeza. Y el espíritu, el ruach, me alzó entre el cielo y la tierra. O sea, el viento lo llevó entre el cielo y la tierra, lo que sería la atmósfera, lo que sería entre la zona de la atmósfera. Y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén. O sea que desde allá arriba Dios le mostró a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Y aquí allí estaba la gloria de Dios, la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. O sea, nuevamente tiene esta experiencia donde el Ruach lo toma, y en esta ocasión entre el cielo y la tierra, y lo hace ver lo que estaba sucediendo en Jerusalén. O sea, fue abducido. En otras palabras, fue tomado por este Ruach, por el Espíritu de Dios.
Y esto es importante porque, mire, el término ruach, que se traduce como espíritu, también significa viento, el viento. Y no necesariamente en toda ocasión en el Antiguo Testamento que se menciona el término ruach, está haciendo referencia a la persona del Espíritu Santo. Hay que tener eso un poco claro. Podría estar hablándonos de otra cosa, de otro espíritu. O sea, que ese espíritu, ese viento, signifique otra cosa. Y vamos a ir al libro de Éxodo. En el libro de Éxodo vemos que en el capítulo 33 tenemos ese encuentro entre Moisés y Dios, cuando él sube con los 70 ancianos, con Josué, con Aarón, Nadab, Abiú, y ellos ven a Dios allí, lo ven en el monte Sinaí, que ellos comen y están allí con Dios, y Dios se lleva a Moisés aparte y comienza a hablar con Dios y Moisés. Y entonces Moisés le dice a Dios: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Es interesante porque Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Pero ¿por qué el hombre no puede verlo? Porque si lo ve, morirá. ¿A qué se expone el hombre físicamente hablando cuando ve a Dios? Interesante, porque miren lo que vemos después en Éxodo 34. Porque Moisés eventualmente ve las espaldas de Dios. Tiene que esconderse en las rendijas de una montaña para ver la gloria de Dios que pasa. Y él logra ver su espalda, no logra ver su rostro. Pero ¿por qué tenía que esconderse detrás de unas piedras? O sea, es extraño ese encuentro, porque es Dios. O sea, ¿por qué entonces Moisés tenía que esconderse detrás de una piedra para poder ver la espalda de Dios? O sea, que nos pone a pensar, es muy extraño esta cuestión. Y luego en el 34, el 29 al 30 dice: y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. Y después que hubo hablado con Dios, luego de haber tenido ese encuentro con Dios, hubo un efecto en él. O sea, su rostro resplandecía. No volvió a ser el mismo físicamente hablando. Irradiaba una especie de radiación. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. O sea, porque la radiación que recibió Moisés al tener ese contacto con Dios, pues dejó su secuela. O sea, podían ver y por eso es que después le piden que use un velo para cuando vaya a hablar con las personas, y que solamente se lo quitaba cuando entraba al tabernáculo. Eso es un encuentro cercano del tercer, cuarto, quinto tipo por ahí, entre Moisés y Dios, que es un ser no humano, es un ser extradimensional, extraterrestre, creador de todas las cosas, de acuerdo a nuestra teología cristiana, judeocristiana. Y mira lo que nos dice el libro de Daniel, otro caso muy interesante, donde Daniel también tiene un encuentro con un ángel y con otro ser. Vamos a ver esto. Mira lo que nos dice Daniel, capítulo 10. En el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas, 21 días. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas, 21 días.
Y aquel día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón, una figura como humana, vestido de lino y ceñido los lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía como un relámpago. Su aspecto era como un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como color de bronce bruñido. Y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió a desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, esté atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti te he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Se está hablando de otro ser no humano, de otro ser interdimensional que tiene potestad sobre el reino de Persia, lo que hoy en día es Irán. Y dice que este príncipe de Persia, este principado de Persia, se le opuso a este ángel enviado por Dios durante 21 días. Pero aquí Miguel, llega Miguel, que es otro ser celestial, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. No podía hablar, no podía ver, estaba en el piso. Pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre. Aparece otro ser ahí, con semejanza de hijo de hombre, o sea, con aspecto humanoide, parecido a un humano. Tocó mis labios, entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión que me han sobrevenido dolores, y no me quedé a fuerza. O sea, hubo un efecto físico en él. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante que me faltó fuerza, no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre, el otro ser que estaba allí, me tocó otra vez y me fortaleció. O sea, como que lo revitalizó, le dio vigor, le dio fuerza. Y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Mientras él me hablaba, recobré fuerzas y dije: Hablé mi Señor porque me has fortalecido. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá, otro ser más. O sea, que va en la secuencia de los imperios mundiales de aquella época, el imperio medo-persa, y eventualmente viene el reino de Grecia, que viene con Alejandro Magno, que después se subdivide en 4 reinos y toda esa cuestión. Pero nos dice este ángel y este otro ser que van a pelear con el príncipe de Persia, y que después tendrán que pelear contra el de Grecia. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. El libro de la verdad. ¿Qué libro de la verdad es ese? O sea, está haciendo referencia al libro de la verdad, pero es un libro que se desconoce, cual sea. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. O sea, había una batalla
entre seres no humanos por dominio en esa región. Y el ángel y este otro ser no pudieron venir a traer el mensaje a Daniel porque estos seres de Persia, este principado de Persia, se le oponía y estuvo 3 semanas haciendo resistencia hasta que llegó Miguel, un ser más poderoso, a ayudarlo. Y entonces pudo llegar a donde estaba Daniel para traerle el mensaje de las cosas que vendrían en los postreros días. O sea, estamos hablando de un encuentro del tercer, cuarto tipo entre un ser humano y seres no humanos, seres extraterrestres, seres interdimensionales, en la misma Biblia. O sea, lo vemos en el Daniel 10, lo vemos en el libro de Ezequiel, que Ezequiel y Daniel vivieron en el periodo del exilio babilónico y persa. El periodo ese también, que el reino del norte también había sido exiliado por Asiria, estaba bajo el dominio de Asiria. Pues, durante ese periodo pues, fue escrito estos libros, más o menos, porque el libro de Daniel se cree que se escribió después, o que fue una recopilación de historias de la corte, tanto de Babilonia y como de Medo-Persia, pero en fin, la cuestión es que en esa época sucedió estas cosas, estos contactos entre los profetas y seres no humanos. Y antes de eso, Moisés había tenido un encuentro con Dios, con Jehová, y que tuvo también un efecto físico en él. O sea, que Dios no podía mostrarle su rostro porque Moisés moriría. Le mostró su espalda, Moisés tuvo que esconderse para poder ver la espalda de Dios. Pero eso está bien extraño porque Dios es un Dios todopoderoso. ¿Por qué entonces la piedra tiene que ser utilizada? Unas piedras tienen que ser utilizadas para que Moisés pueda ver a Dios. Eso es como que es raro. Pone a pensar a uno muchas cosas extrañas. Y también en el encuentro de los ancianos con Dios, que lo ven allí y que hablan como si fuera una persona, o sea, un cuerpo físico. Ven a Dios en un cuerpo físico allí, que tiene una especie de plataforma azul debajo de sus pies. O sea, la descripción que da de esa nube extraña que desciende en el monte Sinaí, que le dice a Moisés que entre a la nube. Obviamente no está hablando de una nube producto del ciclo del agua. Está hablando de otra cosa que le están llamando nube. Entonces, pues bien interesante todo esto. Y en la Biblia podemos ver un sinnúmero de encuentros cercanos del primero, segundo, tercer, cuarto tipo, quinto tipo, lo podemos ver ahí. Vemos las profecías, vemos las manifestaciones que violan las leyes de la naturaleza, de la física, la multiplicación de la materia, telepatía, premoniciones, precognición, situaciones que un don de ciencia, todo esto. Todas esas cosas las podemos ver ahí en la Biblia. Vemos constantemente manifestaciones no humanas, extrahumanas, extraterrestres, fuera de la Tierra, de esta dimensión, extradimensionales o interdimensionales. Y el fenómeno ovni se puede ver en toda la Biblia. Hay personas que no les gusta hacer la relación o vincularlo, pues porque ya tienen una mente, una imaginación ya hecha, de que piensan que lo sobrenatural tiene que ser de cierta forma. Ellos piensan que el cielo es como el cielo de los ositos cariñositos y que Dios es como Papá Noel o Santa Claus. Entonces, cuando uno le habla de estas cosas que podrían ser relacionados con lo divino, lo extraterrestre y todo eso, pues ellos se ponen mal. Se ponen mal porque para ellos no puede ser así. Para ellos cosas extrañas, cosas raras, para ellos eso es del diablo y comienzan a reprender, a hablar en lenguas, a danzar, cosas así.
Pero es claro, o sea, hay muchas manifestaciones del fenómeno ovni en la Biblia. Y al igual que en la Biblia, en otros textos sagrados, en el Corán, textos sagrados para aquellos pueblos, obviamente para nosotros los cristianos, nuestro texto sagrado es la Biblia. Pero para aquellos otros pueblos, el Corán es su texto sagrado, los Vedas, el Mahabharata, son para los hindúes en sí. O sea, en todos los textos sagrados de la religión mundial, pues vienen estas manifestaciones de seres que vienen de los cielos, que vienen de otras dimensiones, de otras puertas extrañas, y se manifiestan y tienen interacción con los humanos. Eso es universal, eso siempre ha estado aquí. El fenómeno ovni siempre ha estado presente en la historia de la humanidad. Y pronto estaremos hablando un poco más de estas cosas porque esto apenas comienza. The UAP Revolution continues. Buenas tardes, Dios les bendiga.